En el transcurso de la historia, han existido líderes que no solo han dejado una huella, sino que han redefinido el curso de la humanidad. Estos líderes no nacieron siendo gigantes. No siempre estuvieron rodeados de éxito, poder o influencia. De hecho, muchos comenzaron en los márgenes de la sociedad, enfrentando desafíos inmensos, en los que cualquier persona común habría renunciado. Pero hay algo que los une, una visión clara, una determinación inquebrantable, y un compromiso inalterable de cambiar el mundo, no solo para ellos, sino para los demás. Hoy, exploraremos en profundidad las vidas de algunos de estos grandes líderes. Sus historias son un recordatorio de que los seres humanos somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Steve Jobs, la voluntad de ver más allá del presente. Steve Jobs, cofundador de Apple, fue un hombre cuyo genio transformó industrias enteras. Pero su vida no fue un camino fácil, ni tampoco uno predecible. Nacido de una madre soltera y dado en adopción, creció en un ambiente sencillo, con padres adoptivos que lo apoyaban pero que no podían prever el alcance de su creatividad. Desde temprana edad, Steve mostró una curiosidad inusual y una tendencia a desafiar las normas. Durante su adolescencia, abandonó la universidad tras solo 6 meses, diciendo que no encontraba sentido en pagar por clases que no le interesaban. Sin embargo, esa decisión lo llevaría a una de las etapas más creativas de su vida. Se inscribió en clases de caligrafía que lo cautivaron, y años después, esos detalles aparentemente irrelevantes serían fundamentales en el diseño de la primera computadora Macintosh. Steve no se conformaba con lo que ya existía. Él creía en la intersección entre la tecnología y las humanidades, en la necesidad de crear productos que no solo funcionaran bien, sino que fueran hermosos y accesibles para todos. Apple fue fundada en el garaje de sus padres, con su amigo Steve Wozniak como compañero en esta aventura. Jobs tenía una visión clara, quería poner una computadora en cada hogar, en cada oficina. En una época donde la tecnología era vista como un campo exclusivo para ingenieros y científicos, Jobs vio el potencial de democratizarla. Pero no todo fue un éxito inmediato. Aunque Apple rápidamente ganó popularidad, Steve Jobs era conocido por ser un líder extremadamente exigente, a veces difícil de tratar. Esta actitud lo llevó a tener diferencias irreconciliables con el equipo ejecutivo de Apple y en 1985 fue despedido de la propia compañía que había fundado. Para la mayoría de las personas, este sería un golpe devastador, un punto final. Pero para Jobs, fue un nuevo comienzo. En una entrevista, reflexionó, ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. El peso de tener éxito fue reemplazado por la ligereza de ser nuevamente un principiante. Jobs fundó Next, una empresa que no tuvo un éxito comercial inmediato, pero cuyas innovaciones tecnológicas serían vitales para el futuro de la informática. Al mismo tiempo, compró una pequeña compañía de animación, que más tarde se convertiría en Pixar, responsable de revolucionar la industria del cine animado. En 1996, cuando Apple estaba al borde de la quiebra, compró Next y llevó a Jobs de vuelta al liderazgo de la empresa. Desde ese momento, Apple se transformó bajo su visión y liderazgo. Productos como el iPod, iPhone y iPad no solo cambiaron industrias, sino que redefinieron la relación de las personas con la tecnología. Steve Jobs nos enseñó que el éxito no siempre es lineal y que el verdadero genio reside en ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Nelson Mandela, el poder de la reconciliación y la justicia. Nelson Mandela es uno de los más grandes símbolos de la lucha por la libertad y la justicia en el mundo. Nació en una Sudáfrica que, por más de 40 años, vivió bajo el brutal sistema del apartheid, una política oficial de segregación racial que despojó a la mayoría negra de sus derechos más básicos. Desde muy joven, Mandela sintió el peso de la injusticia. A pesar de ser hijo de un jefe tribal, creció viendo cómo su pueblo sufría bajo el dominio de una minoría blanca que los trataba como ciudadanos de segunda clase. Mandela estudió leyes y se convirtió en un activista político en la década de 1940.
En un país donde la simple protesta podía ser castigada con prisión o incluso la muerte, Mandela fue implacable. Junto con otros líderes del Congreso Nacional Africano, ANC, abogó por una resistencia pacífica, aunque más tarde, cuando quedó claro que el régimen del apartheid no cedería, se involucró en actividades de sabotaje como un último recurso para presionar al gobierno. En 1962, fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Durante 27 años, Nelson Mandela estuvo encarcelado en la prisión de Robben Island, una pequeña isla frente a la costa de Ciudad del Cabo. Durante ese tiempo, se le privó del contacto regular con su familia, vivió en condiciones inhumanas y realizó trabajos forzados. Pero, en lugar de dejar que la prisión lo quebrara, Mandela utilizó esos años para aprender, reflexionar y crecer como líder. Para muchos, la prisión es un lugar de derrota. Para Mandela, fue un lugar de transformación. A lo largo de esos años, desarrolló un profundo sentido de compasión por sus captores y una visión más amplia para el futuro de su país. En su corazón, entendió que la única manera de liberar a Sudáfrica no sería a través de la violencia o la venganza, sino mediante la reconciliación. En 1990, Mandela fue liberado y en lugar de pedir represalias, abogó por la unidad y el perdón. Fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, marcando el final del apartheid. Mandela dijo una vez: he caminado ese largo camino hacia la libertad. He tratado de no flaquear, he cometido errores en el camino. Pero he descubierto el secreto: después de escalar una gran colina, uno se da cuenta de que hay muchas más colinas por escalar. Su liderazgo no solo liberó a un país, sino que se convirtió en un ejemplo para el mundo entero de que el verdadero poder radica en la capacidad de perdonar y unificar, incluso después de haber sido profundamente herido. Oprah Winfrey, el triunfo de la autenticidad. Oprah Winfrey es una de las figuras más influyentes del mundo, no solo por su éxito en la televisión, sino por la autenticidad y el profundo sentido de humanidad que ha impregnado en todo lo que ha hecho. Sin embargo, su vida comenzó de una manera muy diferente. Nació en un entorno de pobreza extrema en Mississippi, siendo hija de una madre soltera adolescente. Creció en un ambiente marcado por el abuso y la inestabilidad. A los 9 años, fue víctima de abuso sexual, y su adolescencia estuvo llena de conflictos personales y emocionales. A pesar de estas dificultades, Oprah encontró consuelo en la educación. Fue una estudiante destacada y rápidamente demostró una habilidad natural para hablar en público. Ganó becas y oportunidades que la llevaron a la radio y, eventualmente, a la televisión. Pero incluso en sus primeros años en los medios, enfrentó dificultades. Le dijeron que no tenía la imagen adecuada para la televisión, que su personalidad era demasiado fuerte. En lugar de cambiar quién era, Oprah decidió abrazar su autenticidad. En 1986, The Oprah Winfrey Show debutó y rápidamente se convirtió en uno de los programas de televisión más vistos del mundo. Oprah no solo presentó entrevistas y temas de actualidad, creó un espacio en el que las personas podían sentirse escuchadas y comprendidas. Su enfoque era radicalmente diferente al de otros programas de entrevistas. Se centró en la superación personal, el empoderamiento y, lo más importante, la empatía. A lo largo de los años, Oprah ha construido un imperio mediático que incluye libros, revistas, redes de televisión y producciones cinematográficas. Pero lo que la diferencia es su compromiso con las causas sociales. Desde su filantropía hasta sus programas educativos, Oprah ha utilizado su plataforma para inspirar el cambio en la vida de millones de personas. Ha sido una defensora incansable de la educación, especialmente para las niñas en África, y ha utilizado su influencia para hablar sobre temas difíciles como el abuso sexual, la desigualdad racial y la salud mental. Oprah Winfrey nos recuerda que, sin importar nuestras circunstancias iniciales, tenemos el poder de cambiar nuestra vida y la de los demás. Su historia es un testimonio del poder de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo y de la capacidad que todos tenemos para superar el dolor y convertirlo en fortaleza. Elon Musk, rompiendo las barreras del futuro.
Elon Musk, el visionario detrás de empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink, es conocido por sus ambiciones aparentemente imposibles. Pero su historia comenzó lejos de las luces brillantes de Silicon Valley. Nacido en Pretoria, Sudáfrica, en 1971, Musk fue un niño introvertido que prefería perderse en los libros y las computadoras. Desde una edad temprana, demostró una curiosidad insaciable por el mundo y un deseo de comprender cómo funcionaban las cosas. El camino de Musk hacia el éxito no fue sencillo. Siendo adolescente, emigró a Canadá y luego a Estados Unidos, donde asistió a la Universidad de Pensilvania. Allí estudió física y economía, disciplinas que más tarde formarían la base de su enfoque empresarial. Su primer gran éxito llegó con la venta de su empresa Zip2, lo que le permitió ganar millones de dólares a una edad temprana. Pero, en lugar de conformarse, Musk decidió apostar todo lo que había ganado para perseguir sus sueños más grandes, cambiar la industria automotriz y llevar a la humanidad al espacio. Tesla Motors fue uno de sus primeros proyectos ambiciosos. En un momento en que los autos eléctricos eran vistos como una novedad ineficaz, Musk invirtió millones de su propio dinero en la compañía, enfrentando innumerables críticas y fracasos en el camino. En 2008, cuando Tesla estaba al borde de la bancarrota, muchos pensaban que su visión era un fracaso. Sin embargo, Musk no se rindió. Continuó innovando y finalmente lanzó el Tesla Model S, que no solo demostró que los autos eléctricos podían ser viables, sino que podían superar a sus competidores de gasolina en términos de rendimiento y estilo. Al mismo tiempo, Musk fundó SpaceX, con la visión de reducir el costo de los viajes espaciales y, eventualmente, colonizar Marte. SpaceX también tuvo un inicio tumultuoso, con múltiples lanzamientos fallidos que parecían condenar la empresa. Pero en 2010, SpaceX se convirtió en la primera compañía privada en enviar un cohete a la Estación Espacial Internacional, marcando un hito en la historia de la exploración espacial. La historia de Elon Musk nos enseña que los grandes logros requieren una disposición a asumir riesgos y una perseverancia inquebrantable ante los fracasos. Su visión no se limita a lo que es posible hoy, sino a lo que será posible mañana. Musk es el ejemplo viviente de que soñar en grande no es una locura, sino el primer paso para hacer realidad lo imposible. Malala Yousafzai, el valor de una voz joven. Malala Yousafzai, la activista más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz, nos ha demostrado que la juventud no es una barrera para el liderazgo y el cambio. Nació en Mingora, Pakistán, en 1997, en un momento en que el acceso a la educación para las niñas estaba bajo amenaza por el régimen talibán que había tomado control de su región. Desde una edad temprana, Malala entendió el valor de la educación, influenciada en gran parte por su padre, un maestro que abogaba por los derechos de las niñas. Cuando los talibanes comenzaron a cerrar escuelas y prohibieron la educación femenina, Malala decidió alzar su voz. A los 11 años, comenzó a escribir un blog para la BBC bajo un seudónimo, describiendo la vida bajo el régimen talibán y defendiendo el derecho de las niñas a recibir educación. Su valentía pronto la convirtió en un símbolo de resistencia, pero también la puso en peligro. El 9 de octubre de 2012, mientras regresaba a casa en un autobús escolar, Malala fue atacada por un talibán que le disparó en la cabeza. Milagrosamente, sobrevivió al ataque y tras varias cirugías y una recuperación prolongada, emergió como una voz aún más fuerte para los derechos de las niñas. A los 16 años, habló ante las Naciones Unidas, exigiendo educación universal y llamando al fin de la discriminación. En 2014, Malala fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este prestigioso honor. Hoy, continúa su activismo a través del Fondo Malala, luchando por el acceso a la educación para niñas de todo el mundo. Su historia nos recuerda que la valentía no tiene edad y que una sola voz puede inspirar a millones a luchar por la justicia. Estas historias de liderazgo no son solo relatos de éxito personal. Son testimonios de cómo el coraje, la perseverancia y una visión clara pueden cambiar el mundo.
Steve Jobs nos mostró cómo la innovación puede transformar industrias, Nelson Mandela nos enseñó el poder del perdón, Oprah Winfrey nos recuerda el valor de la autenticidad, Elon Musk desafía los límites de lo posible. Y Malala Yousafzai nos inspira a nunca dejar de luchar por nuestros derechos, sin importar cuán jóvenes o desvalidos nos sintamos. Cada uno de estos líderes comenzó con una visión. Cada uno enfrentó obstáculos casi insuperables. Pero lo que los hizo grandes no fue solo su éxito, sino su capacidad para seguir adelante, para ver más allá de los fracasos, y para creer que podían hacer del mundo un lugar mejor. Tú también tienes esa capacidad. Porque, al final, el liderazgo no es solo para unos pocos, está dentro de todos nosotros. Lo único que necesitas es comenzar.